Jesús, su poder en mi vida. Y en esta palabra que veremos hoy a través y siguiendo aún en el Evangelio de Juan, vamos a experimentar cómo el poder de Jesús se puede hacer manifiesto donde hay necesidad. Y si en alguna casa en este momento hay necesidad, dile al Padre: yo necesito que tú veas mi casa con tu mirada de fe, con tu mirada de amor, Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, pero antes de esto, ¿sabes que el Evangelio de Juan tiene un objetivo? El cuyo es, dice Juan 20, 30 al 31, una palabra ahí muy importante que analicemos hoy. Dice: hizo además Jesús, di conmigo ahí en tu casa y aquí, si lo tienes tu Biblia abierta o está en la pantalla, di conmigo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién dice amén en casa? Di conmigo: yo creo en Jesús y tengo vida en su nombre. Di conmigo: yo creo en Jesús, creo en su sangre y tengo vida en su nombre. Es el objetivo del Evangelio de Juan. El objetivo de este Evangelio es que mucha gente creyera y siga creyendo en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida en su nombre. Así que cuando veas el Evangelio de Juan, sabes que más que algo que se escribió como historia, como antecedente, es un objetivo de que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces el Evangelio de Juan tiene ese propósito, que es: cree en Jesús, cree en el Cristo, cree en su sangre, cree en su poder. Creamos en Él, iglesia. Hoy más que nunca creamos en Él. Hoy necesita el mundo creer en Jesús, creer en el Cristo. Es cierto, hoy llevamos una mascarilla que nos protege en nuestra vida, una mascarilla que nos dice: cuídate. Pero la palabra de Dios hoy nos invita a cuidar el corazón. ¿Sabes cuál es la mejor mascarilla para nuestro espíritu? Cree en Jesús, cree en su poder, cree en su sangre, y habrá vida eterna en aquel que cree. ¿Quién dice conmigo amén? ¿Quién dice conmigo: sí, mi Dios, creo en el Cristo, creo en Jesús, creo en el Hijo de Dios, creo en Él? Porque más adelante en Juan 8:12, el capítulo antes que estamos viendo, antes de que empecemos a entrar en la materia de esta mañana, antes de que podamos entrar hoy en este pasaje que tiene para hoy Dios para enseñarnos, en Juan capítulo 8 versículo 12, ese Cristo, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, ese Mesías, dijo algo muy importante. Él dijo en el Evangelio, dijo en el 12, dijo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dice amén? Y dice: yo sigo a la luz. Y un día mi vida estaba en tinieblas, un día mi vida estaba oscura, pero hoy está en la luz de Jesús. Lo importante de conocer este antecedente un poquito en la introducción del tema es que el versículo 12 dice algo que Jesús nombró, que Él lo va a comprobar con hechos. Di conmigo: Dios es un Dios de promesas y de hechos. Di conmigo: Dios lo prometió y lo va a cumplir. Dilo, iglesia, en fe. Di conmigo: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dilo en tu casa, iglesia. Dilo, decláralo en fe. Habla con Dios y dile: tú eres mi luz. Lo hermoso de Jesucristo es que no simplemente habla, Él actúa. Para hablar es muy fácil, para hacerlo es lo difícil. Para mantenerse en fe, eso es lo difícil. Y hoy la iglesia se le está demandando mantenerse en fe. Mantenerse en fe. Jesús, lo que me enamora más de Él es que Él lo dice, Él lo promete
y Él lo cumple. Di conmigo, Jesús lo dijo, Jesús lo hizo, Jesús lo prometió, Jesús lo hace, Jesús lo declaró, Jesús lo va a hacer en mi vida. Esa es su promesa, más que un dicho, es una realidad. Y en el Evangelio, ese versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, dilo conmigo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es el objetivo de Jesucristo? ¿Por qué seguimos a Jesús? Él es luz, Él es pan de vida. ¿Por qué creemos en su sangre? Para tener vida y vida en abundancia, iglesia. Y en Juan 1, 11 al 12 dice algo muy poderoso para hoy, que lo estamos aprendiendo en Jesús, su poder en mi vida. Y aquí lo vamos a ratificar de una manera poderosa hoy. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a hacer algo, Él vino a un pueblo. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Di amén en tu casa y di, tengo potestad del Hijo de Dios en mis manos, en mi boca, en mis ojos. Hay potestad de Dios en mi vida, porque si creo en Dios, más que hijo, soy digno, merecedor de su milagro en mi vida. La sangre de Jesús fue rociada, símbolo del tabernáculo de Moisés. Es tan poderoso hablar de la sangre de Jesús. Es tan poderoso hablar de la luz de Jesús. Es tan poderoso hablar de sus evangelios, que hoy Dios me dice, mira Gerardo, hubo algunos que Él vino, que eran su pueblo, pero lo desecharon. Así como hoy hay muchos que desechan su palabra. Pero a los que recibieron su nombre, a los que creen en su nombre, y aquí va el poder para la iglesia. La iglesia es una iglesia con poder, di conmigo amén. Una iglesia con potestad, con heredad, con reino. Dile al Padre, somos una iglesia que cree en Jesucristo, en su nombre, y por lo tanto somos digna, merecedora de su potestad. Cuando Dios lo dice, Él lo va a hacer. Cuando Dios lo dice, Él lo va a hacer. Y me encanta que el Evangelio 8 de Juan, el capítulo 8, habla de la luz, cuando ahora Jesús va a algo muy importante. Mira la plática que tiene Jesús, muy singular, con su pueblo. En Juan 8, al final del capítulo 8, cuando Él habla de la luz, tiene una plática muy singular antes de ir al tema que hoy tenemos como tema número 3 de Jesús, su poder en mi vida. En el capítulo 8 de Juan, versículos 58 al 59, hay una plática muy importante con Jesús y su pueblo, debatiendo si Él conocía a Abraham, si Él tenía 50 años para conocer a Abraham, porque Jesús en ese tiempo está en una edad de 30 años donde inicia su ministerio. Es muy joven. ¿Cuántos tienen 30 en casa y aquí? Son muy jóvenes, tienen una vida por delante. Anoche platicábamos con una pareja que tiene cerca de 30 años. Tienen una vida hermosa en Cristo Jesús, muchos planes y proyectos. Y Jesús tenía un trabajo que hacer durante 3 años y medio. Y en eso Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo existo. Antes que las escrituras existieran, yo era ya, dice Jesús. Así que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Quién? En su casa. Y aquí dice, oh, el nombre de Jesús es poderoso. Y entonces en el 59 tomaron entonces para arrojárselas los hebreos, los judíos, su pueblo, a lo suyo, que no eran ellos, y los suyos no le recibieron. Hizo enojar mucho a los hebreos que Jesús dijera, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mira que hasta en ese versículo
Jesús manifiesta su poder. Di conmigo: Jesús atraviesa todo muro de destrucción. Jesús atraviesa todo muro de persecución. No sabemos qué acontece hoy en tu vida en casa, pero si hay un muro que está penetrándote y poniéndote inquieto, di conmigo: Jesús, tú atraviesas el muro que quiere contaminar mi vida. Tú atraviesas con tu poder. Y se va Jesús. Y ahí termina una plática con los fariseos. Pero ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 9. Vamos a entrar con el tema que le hemos puesto hoy. Ahí está en la pantalla, se llama la mirada ciega. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la mirada ciega? Una mirada ciega. ¿Cómo se interpreta una mirada ciega? Es aquella que no importa lo que vea, va a ir porque tiene fe. Hay miradas ciegas que derriban fortalezas. Hay miradas ciegas en Jesús donde el enfermo sana. Hay miradas ciegas donde el problema se consume con el poder de Jesús. Hoy Dios anhela miradas ciegas en su casa. Miradas que no se pregunten si va a pasar o no. Miradas que confíen en Él. Pero así como hoy el pueblo necesita tener mirada ciega en Jesús, también Jesús le va a dar una mirada ciega a un hombre que necesita una mirada del Altísimo. Una mirada de Juan capítulo 8, de la luz del mundo. Una mirada que lo lleve a la luz. Un toque que lo lleve a ser un hombre diferente. Un toque que lo haga despertar de su letargo. Oh, gracias al Padre, porque hoy hay luz en tu casa y tu familia. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Di conmigo: hay luz en mi casa, porque Jesús de Nazaret, yo creo en Él. Entonces, este pasaje se manifiesta en la palabra en Juan capítulo 9, del 1 al 12. Y lo voy a leer un poquito así rapidito. Ahí está en la pantalla el texto. Espero que abra su Biblia en Juan capítulo 9, del 1 al 12. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Cuando el poder de Jesús se manifiesta en mi vida, llega la luz a mi vida. Cuando Jesús ve al hombre que está ahí postrado de nacimiento, oh, el poder de Jesús se manifiesta en él, porque le regala una mirada ciega al mismo ciego. Y el mismo ciego le contesta con una mirada ciega. Espero que me expliquen esto que estoy diciendo. El ciego nunca dijo que quería ser sano. Oh, pero es que Jesús ve en el corazón de un siervo donde hay necesidad para sanar. ¿Cuántos sí tenemos hoy una necesidad para sanar nuestra vida? Puede ser física o espiritual o económica o familiar. Ahí es donde Jesús actúa.
Ahí es donde Jesús está buscando miradas ciegas para Él obrar. Vayamos a este pasaje un poquito, algunos minutos solamente, para entender cómo es que el capítulo 9 de Juan se estructura. Y mira, ahí en la pantalla, así rápidamente, para el que le gusta investigar y escudriñar, el Evangelio de Juan se divide más o menos en unas 2, 4, 6, 8 partes. Hoy solamente veremos una, nada más una, porque el tiempo es corto y la palabra tiene que compartirse así, rápida y efectiva, como es la palabra. En el Evangelio de Juan, del versículo 1 al 5, está la misión de Cristo en el mundo. En el versículo 6 al 7 está el milagro de sanidad de un ciego de nacimiento. En el versículo 8 al 12 están las primeras reacciones e interrogatorio de los vecinos ante el milagro que sucedió. En el versículo 13 al 17, primer interrogatorio de los fariseos al ciego. Es que este capítulo 9 es tan importante en la doctrina cristiana porque Jesús se enfrenta a un pueblo incrédulo, a un pueblo que necesita con una mirada ciega para sanar al que necesita ser sanado. Y del versículo 18 al 23 hay un interrogatorio de los fariseos a los padres del ciego. Y del 24 al 34 un segundo interrogatorio de los fariseos al ciego. ¿Te das cuenta? Y del 35 al 38 un encuentro de Jesús con el ciego. Y del 39 al 41 Jesús y los fariseos. Hay mucha gente que ahora no ve y necesita ver. Le preguntaba a mi esposa, ¿habrá en este momento en la iglesia gente que estemos en ceguera espiritual? Y me dijo, sí. Hoy Dios quiere abrir nuestros ojos. Hoy Dios quiere escupir en el lodo y poner en nosotros, en lo espiritual, ese lodo que representa algo muy especial para nuestra vida, y es como el hombre fue sanado. Hoy la iglesia necesita dejar de estar en ceguera espiritual y ver las cosas poderosas que van a suceder y están sucediendo en el nombre de Jesús de Nazaret. El ciego ve, el cojo anda, el enfermo se levanta, la situación complicada se contesta. ¿Quién está obrando? ¿Quién lo hizo? ¿Quién contestó? Investiguen. No hay que preguntar tanto, simplemente decir, es Jesús de Nazaret, es el Rey, es el Mesías, es el Cristo, es su sangre que tiene poder, es su reino que se está moviendo en la tierra. Es una riqueza que se mueve en aquel que necesita una mirada de Jesús. Es aquel que se mueve en cuando hay necesidad en tu casa. Entonces, cuando Jesús le lanza una mirada al ciego, Él necesita que le corresponda el ciego con una mirada igual, una mirada ciega. Una mirada de fe. En este capítulo 9 de Juan me impresiona la estructura de este capítulo. Ojalá y tú te des el tiempo para escudriñar la Biblia, más que para estar en un servicio de 1 hora o 2 horas, para escudriñar la Biblia y ver qué profundidad hay en ese capítulo 9 de Juan. Es que el Evangelio de Juan presenta al Verbo, presenta su divinidad, presenta su grandeza, su gracia, su poder. Y por eso hoy se llama este mensaje la mirada ciega. Di conmigo en casa en fe y de forma profética, di conmigo, yo tengo mirada ciega en Jesús. Yo confío ciegamente en Jesús. Di conmigo, yo aquí también, iglesia, di conmigo, yo confío ciegamente en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Una mirada ciega a Jesús, para que entonces Él quite el escombro de mi vida espiritual y entonces pueda ver su gloria. A eso va este pasaje. A eso va esta introducción. A eso va este momento. Pero Jesús tenía que contestar lo que Él prometió en Juan capítulo 8 versículo 12. Él tenía que contestar. Y Él dice, ahí está la condición. ¿Qué condición había? Había ceguera. ¿A qué se enfrenta Jesús?
a ceguera. ¿A qué se enfrenta Jesús hoy en día? A ceguera, ¿sí o no? Puede ser física, pero hay más ceguera espiritual hoy en nuestra vida. Porque confiamos solamente en el hombre y no en Jesús. Porque confiamos en un hombre de la iglesia y no en Jesús de Nazaret. Yo no predico a una iglesia, yo no predico a un hombre, yo predico a Jesús de Nazaret. Yo no sirvo a una iglesia, yo no sirvo a un hombre, yo sirvo a Jesús de Nazaret. Espero que tú hagas lo mismo conmigo, iglesia. Yo no le canto a un hombre, yo le canto a Jesús de Nazaret. Sirvo a Jesús. Pero él tenía que contestar, él tenía que hacer vivir Juan capítulo 8:12, cuando dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí en la foto está una imagen que representa en el momento en que Jesús se enfrentó con alguien que de nacimiento no tenía vista en sus ojos. Oh, me encanta que Jesús va pasando y me imagino que el ciego estaba en la condición de ciego, como estaba postrado y con la mano extendida, o con su túnica envuelta para que alguien le diera un mendrugo de pan o le diera una moneda. Pero cuando alguien tiene un corazón de adorador, porque ahí existe un corazón de adorador en ese hombre que está ciego, ahí está escondido un corazón que va a adorar a Dios. Y Jesús, como sabe que ahí está el diamante, lo va a ir a encontrar con su vista. Es entonces que Jesús va pasando y se encuentra con él en su condición. Y él viene de un momento difícil. Lo querían apedrear, iglesia. Lo menospreciaron. Le cuestionaron. Le querían matar. Y él atraviesa ese muro de incredulidad y sale del templo. Y ahora se encuentra con la condición del mundo. A lo suyo vino. Amén o no, iglesia. A lo suyo vino. ¿Dónde está lo suyo? Ahí está postrado. ¿Quiénes somos los suyos? Todos los que tenemos una necesidad en el corazón. Esos somos los suyos. Y como somos los suyos, él va a ver a los suyos como parte de él. Entonces él ve al ciego. Pero ¿qué decía la ley de esto? ¿Recuerdas que Jesús no vino a abrogar la ley? Él vino a cumplir la ley. ¿Qué decía la ley acerca de los ciegos? Es muy importante investigar. Sabes que en Levítico, versículo 19 al 14, dice: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a Dios. Había una ley para el que estaba sin vista. Y también en Deuteronomio 27:18 dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén. Había una ley. ¿Cuál era la ley? Atender al ciego, darle misericordia al ciego, darle atención al ciego. Y te acuerdas un pasaje que ahorita nada más aquí lo voy a parafrasear, es en Lucas 10:33, dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pasó primero un sacerdote y pasó de largo. Pasó luego un levita y pasó de largo. Pero cuando pasó uno de los perrillos, de la gente contaminada, de lo vil y menospreciado, oh, Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Gloria al Padre por mi vida y tu vida. Gloria al Padre, porque Él va a mostrarme cómo de lo vil Él puede hacer milagros poderosos. Alaba a la iglesia. Alábale en tu casa. Está Jesús en tu corazón. Está el que vive, el mismo que va a hacer el milagro de gloria en el ciego. Por eso Jesús es conocido como el buen samaritano. ¿Cuántos en casa y aquí hemos conocido al buen samaritano? ¿Cuántos hemos estado en condiciones de dolor, de angustia, de enfermedad, quebrantados, caídos? Y Jesús ha pasado
y ha puesto su mirada en nosotros. Y ha levantado nuestra vida y me ha dicho: ven, ven conmigo, porque yo soy la luz del mundo, y el que me sigue nunca más andará en tinieblas. Vente a la luz verdadera. ¿Quién dice amén en su casa? Cuando Jesús hace esto, entonces el versículo 1 que veremos hoy, solamente 1, 2 y 3 y hasta el 5 nada más, y algunos versículos más adelante que van a expresar lo que todo Juan 9 se va a vivir, porque se mueve un poderoso mover. Hay una revolución cuando Jesús sana al ciego. Mira, mucha gente que investiga, que pregunta: pero si él era, pero si no, pero quién pecó, pero qué pasó. Teología poderosa Jesús va a revelar ahí en este momento. ¿Cómo abre el capítulo 1 de Juan 9? Dice: al pasar Jesús, ¿qué dice? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Oh, gloria al Padre. ¿Cuántos desean que Jesús vea nuestras vidas? Él está pasando hoy por tu casa. Él está pasando por tu casa, por tu hogar. Él está pasando, créelo, iglesia. Él está pasando en medio de esta pandemia. Él está pasando, te ve, que necesitas algo de Él. Lo que me impresiona de esto es que el ciego nunca pidió nada. Es un espectador, pero con un corazón de adorador. Amén. Al pasar Jesús, Él tiene que ver a alguien diferente. Y como Él acaba de decir en el capítulo anterior que Él es la luz, Él va a demostrar que Él es la luz. Amén. ¿Cuántos se gozan? Porque Dios es un Dios que promete y cumple. Oh, gloria al Padre. Ahora Jesús va a decir: como te dije que soy luz, ahora verás que alguien va a tener luz que nunca ha tenido luz en su vida. En 2 de Corintios 4:6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos tenemos esa gloriosa luz de Dios en nuestra vida? Porque conocimos un día a Jesús y llegó la luz a nuestra vida. Estaba en tinieblas, en oscuridad, mas ahora veo. Ahora veo. Oh, ¿a cuántos Jesús ha sacado de la ceguera espiritual? ¿A cuántos, iglesia? A mucha gente, y muchos hoy falta por sacarlos de esa ceguera espiritual. Alguien me decía: ¿por qué mi esposo no ve las cosas como yo veo? Vamos a ir al espíritu para ver por qué no lo ve. Porque al hombre carnal las cosas espirituales le parecen locura. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces, cuando la faz de Jesús resplandece sobre un rostro, mira, y como siempre en toda buena familia le preguntaron a Jesús y le dice, y le preguntaron, versículo 2, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mira qué pregunta le hacen. Mira qué pregunta al maestro que todo lo puede y todo lo sabe. Porque obviamente la consecuencia de infringir la ley traía por consecuencia maldición. Y claro que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas ¿qué es la dádiva de Dios? Vida eterna. Y cuando Jesús se enfrenta ante una pregunta tan profunda teológica y le dicen: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Quisiera remontarme un poquito al Génesis, cuando alguien pecó y fue destituido del paraíso de Dios. Desde ahí empezaron las enfermedades. Es que el pecado entró por un hombre y por otro tenía que salir para vida eterna. Entonces la enfermedad no era un castigo, era una consecuencia del pecado, del origen del hombre. ¿Qué hizo el hombre para nacer ciego? Nada, ni siquiera había pecado. ¿Qué hizo Adán para que él fuera ciego? Pecó ante Dios y fueron expulsados. Y desde entonces ha habido sufrimiento de enfermedad.
Pero Jesús venía ahora a romper esa maldición en su gracia. Porque el versículo 3 dice: respondiendo Jesús, rompe con esa religiosidad, rompe con esa maldición, rompe con ese momento. Porque el ciego está escuchando, y el ciego en su agonía puede preguntarse: ¿quién está aquí hablando? Yo no puedo ver, pero está alguien diciendo que quién pecó, si mis padres o yo. E imagínate el dolor en el corazón del ciego preguntándose: ¿por qué estoy así? ¿Por qué nunca han visto? Es que mira, iglesia, aquí lo importante de lo que va a pasar en tu casa y en mi casa en este día es que Dios nos va a regalar no lo que nos han robado, sino lo que nunca ha existido. Dile: Padre, regálame lo que nunca he tenido, regálame lo que nunca ha existido en mí. Él nunca ha visto, nadie le robó nada, él nunca ha visto. Pero Jesús le va a regalar lo que nunca ha tenido. Oh, ¿cuántos se toman de esta palabra para su casa hoy? Digo conmigo: voy a tener lo que nunca he visto por la gracia de Jesucristo. En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, declara en fe. Responde Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Gloria al Padre. Aquí hay rompimiento de maldición generacional en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, cualquier necesidad que haya es para que Dios se manifieste con su poder. Eso es porque pasan las circunstancias. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios, ¿qué?, se manifiesten en él. Oh, entonces la condición del ser humano que necesita, vamos a romper con esa maldición de quién pecó, qué pecó o por qué está así. Vamos a declarar a la iglesia en la gracia de Jesús: si hay necesidad, es un buen momento para que su poder se manifieste en tu vida. Oh, gracias al Padre. No sé cuántos hogares hoy necesiten que Dios se manifieste en su hogar. ¿Y en qué área? ¿Y en qué circunstancia? Economía, salud, familia, trabajo. Di conmigo: aquí está, Padre, mi necesidad para que tú te manifiestes. Oh, toma la palabra de Jesús hoy. Y él dice, Jesús: esto que sucede no es por pecado, es para que Dios se manifieste. Claro que el pecado es consecuencia, claro que sí. Lo hermoso es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, aun siendo pecadores que somos hoy, libres en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas que nuevas. Ahí está la plática con sus discípulos, con los fariseos y con el ciego que está ahí viendo cómo el poder de Dios se va a manifestar. Aquí aparece una imagen que puse ahí. Está la gracia contra la ley. O la iglesia, ¿qué necesita? ¿Ley o gracia? Gracia, regalo inmerecido de Jesús. Me decía mi esposa: la gracia es esa dádiva de Jesús que sin merecerse, un regalo inmenso viene sobre mi vida de pecado, y lo recibo y lo abrazo y me cobijo en su gracia, y lo que era antes de dolor ya no es más, porque Jesús me abrazó con su gracia. La ley castiga, la ley aparta, mas él vino ¿a qué? A sanar lo que estaba enfermo. Amén o no amén. Entonces en Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está por qué había consecuencia de que él nació ciego. Alguien se quiere preguntar: ¿por qué nació ciego? Porque había consecuencia de que alguien pecó en el origen. Y Jesús vino ¿a qué? A redimir, a restaurar, a sanar toda criatura que hoy se encuentra ¿en qué? En necesidad. Con una frase: para que las obras de Dios que se manifiesten sobre tu vida y mi vida. Oh, iglesia, declara que el poderío de Dios se manifiesta sobre tu casa. Oh, ¿cuántos hoy necesitan una obra de Dios en su vida? ¿Cuántos declaran: Señor, manifiéstate en mi vida? Hay que tener un corazón de ciego. Por eso la mirada ciega. El ciego está ahí y él no sabe qué va a pasar. Él nunca ha visto, pero él como que se mete en este tema y dice: Jesús,
su poder en mi vida. Amén o no amén, iglesia. Él está ahí expectando, pero lo hermoso que le dijo Dios a Samuel fue: hey Samuel, no te equivoques, profeta. Yo no veo el exterior, yo veo el corazón del hombre. Jesús, ¿qué viste en ese ciego? Vi adoración. Jesús, ¿qué viste en ese ciego? Vi un corazón de adorador. ¿Pero por qué? Espéreme tantito, ya me lo vamos a terminar en 15 más o en 20 minutos. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto sirvió para 3 cosas. Y conmigo, ¿para qué sirvió el milagro en el cielo? Para mostrar que su gracia, su poder y su misericordia. Di conmigo, su gracia, su poder y su misericordia. Oh iglesia, su gracia, su poder y su misericordia. El cielo se mueve. El cielo se mueve por un ciego. El ciego se mueve por un hombre que nadie había puesto su mirada en él más que para migajas. Mas cuando Jesús pasa y lo ve, el cielo se mueve. Tú y yo hemos sido ciegos y el cielo se movió con gracia, con poder y con misericordia. ¿Quién más se apunta? Dice: yo un día fui ciego, yo un día fui ciego. Su poder, su gracia y su misericordia se hicieron presentes en nuestra vida. ¿Quién quiere de eso hoy? ¿Quién lo quiere? ¿Quién necesita dejar de vivir postrado y levantarse a la luz, verdad? ¿Quién necesita, iglesia? Sana distancia, se me olvida, sana distancia. Qué poderoso es Dios. Gracia, poder y misericordia. En casa, iglesia, gracia, poder y misericordia. Gracia, poder y misericordia sobre tu vida. Aquí, levitas, gracia, poder y misericordia. Dile al Padre, levanta tu mano y rompe los cielos. Dile: gracia, poder y misericordia sobre mi vida, Padre. Gracia, poder y misericordia. Oh, derrámame en tu presencia, Jehová. Tu gracia, tu poder y tu misericordia sobre cada hogar aquí presente. La respuesta de Jesús en el versículo 4 y 5 es poderosa ante la pregunta incrédula de quién pecó, él o sus padres. Y cuando él dice: ninguno de ellos, es para que Dios vea lo que va a hacer aquí. Te dije que era luz, vas a ver cómo la luz se manifiesta. Y dice el 4: me es necesario, oh gloria al Padre. Entre más te conozco, Jesús, más me enamoro más de ti. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras. ¿De quién? Del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refería Jesús en esto? Hay varias interpretaciones, pero mejor dicho, hay varios discernimientos. Jesús estaba hablando de su tiempo en la tierra y estaba hablando del tiempo en que Él va a venir por su iglesia. Y también está hablando Jesús del día que es vivir bajo su presencia. Y cuando el anticristo gobierne esta tierra, vendrá el día de noche que nadie puede trabajar. ¿Qué te gusta? ¿El día o la noche? Y conmigo, me gusta el día, porque Jesús es luz. Él dice: tengo que hacer las obras del que me envió. Y dice el 5: entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué es Él? Luz soy del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Entre tanto que haya vida y necesidad, yo voy a actuar. Entre tanto que haya misericordia del Padre, yo voy a actuar. Entre tanto que alguien necesite de Dios, yo voy a actuar. Y entonces, ¿cuál fue el mandamiento del Padre? Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús al Padre, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuántos se gozan en el sacrificio de Jesús en la cruz? Oh, es su poder en esta tierra. Es el mandato del Padre. Entonces el poder de Jesús en la vida del ciego de nacimiento, y ratifica: de nacimiento. Dice el 6: dicho esto,
La forma en que Jesús va a hacer este milagro tiene mucho discernimiento y mucha profundidad espiritual, iglesia. La que quiero compartir de hoy es la siguiente. Son dos, mira. Dicho esto, escupió en tierra saliva e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hasta ahí. Un día lo hice aquí en otra forma del mensaje, en otra línea. Pero hoy aquí estoy viendo que Jesús hace algo de lo más vil y de lo más menospreciado, ¿sí? Porque Él se va a escupir sobre el lodo con su saliva. Y posiblemente para los discípulos eso causó algo de repugnancia, porque ¿cómo ese lodo va a ser untado en los ojos de alguien que no ve? Es que Dios tenía que restaurar en Jesús al hombre. Amén, iglesia. Y mira lo que pasa en el versículo que tengo aquí para ti. Hay una pregunta. ¿Por qué lodo? ¿Por qué lodo en los ojos? ¿Por qué lodo? ¿Qué me quieres enseñar, Jesús, con el lodo que pusiste? No era simplemente que lo tocaras y sanara. ¿Iba a sanar, sí o no? Sí. O decirle al ciego, ¿quieres ver? Sí, ahora ves. Y hubiera visto o no. Pero ¿por qué Jesús toma el lodo y lo pone en sus ojos? Dice 1 Corintios 1:28. Y aquí es donde la palabra nos bendice tanto. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué? Escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer. Gloria al Padre. Oh, ¿cuántos se van en la palabra? Oh, Dios aquí está revelando su gracia, iglesia. Dios está revelando su gracia, su poder y su misericordia. Como que Jesús se va al suelo, escupe en el barro. Lo vil y lo menospreciado que es la tierra. Todo el mundo que la pisa, era polvo. Pero ¿qué es el ciego? También es polvo. Nadie lo quiere, nadie lo ama. Le dan migajas, limosnas. Pero Jesús, el Rey, el Verbo, ahora se baja y va a lo vil y menospreciado y lo toma y hace una mezcla poderosa. Aquí Dios me revela algo muy profundo. Dice: y lo que no es, mira, tomó lo que no es, el lodo, para deshacer. Aquí se cumple la palabra. Aquí, ¿qué tomó? El lodo. ¿El lodo era vista? No. ¿Qué tomó? Barro con su saliva. ¿Para qué? Para que eso que no es deshaga lo que es. Gloria al Padre. Se lo pone en sus ojos y le da una instrucción poderosa. Y aquí es donde el corazón del adorador aparece. Oh, ¿cuántos son adoradores en espíritu y verdad? Di conmigo: yo soy. ¿Por qué buscó a ese ciego Jesús? Porque había un adorador de GDA en potencia. ¿Sabes por qué? Por ser obediente. Adoración es obediencia. Cuando Él embarra, todos se dicen: ¿pero por qué le pone barro? ¿Para qué es eso? Es que Dios me dice hoy: mira, Gerardo, iglesia, yo voy a contestar como yo quiero contestar. Yo voy a bendecir como yo quiero bendecir. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, no como tú quieres, como yo quiero que sean, así van a ser. ¿Quién dice amén? Dice: ok, Señor, manda barro, manda saliva, como tú quieras, pero manifiesta tus obras en mi vida. Manda lodo, manda lo que tú quieras, Señor, hazlo como tú quieras. ¿Quién se somete a esa voluntad? El ciego tiene ahora esa mezcla de saliva divina y barro menospreciado, y ahora se cumple ahí la palabra que dice: y lo que no es, para deshacer lo que es. Jesús toma lo que no es para deshacer la ceguera, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice Jesús: ¿y por qué usó ese barro? Porque en Génesis 2:7 dice lo siguiente: y Dios el Señor formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios tenía que restaurar a su creación del mismo polvo y decirle: del polvo te formé, tú eres polvo, y ahora la gracia está en tu vida. Alábale al Padre.
Alábale al Padre. Ahí está la palabra. Mira, me faltó poner Génesis 2:7. Ahí está la palabra. Génesis 2:7. Ahí está. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Él está restaurando, Él está quitando el pecado de origen y sanando. Oh, gloria al Padre. Aún la sangre de Jesús no se derrama y ya está teniendo poder para sanar a un hombre. Por último, iglesia, ya para irnos, 12:45, hay algo muy importante que le dice Jesús a este hombre ciego. Le dijo algo en el versículo 7, solamente ahí, el 7. ¿Qué le dijo Jesús al hombre? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es como enviado. Esto es glorioso. Te pregunto algo. El ciego se preguntó, el ciego se cuestionó, el ciego dijo: ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién me lleva? No, el ciego simplemente ¿qué? Fue, se lavó. ¿En quién? En el enviado. Oh, esto es glorioso. En Jesús hay que lavarnos, porque el agua de vida que Dios envía, nunca más tendremos sed, iglesia. Alaba al que vive en tu casa, alaba al que reina en tu casa. Oh, esto es poderoso, porque le dice que traducido es enviado, y dice después del punto, dice: fue entonces, ¿quién? El ciego. ¿Y qué hizo el ciego? Se lava. Y el poder de Jesús en su vida, y regresó. ¿Te imaginas el camino de regreso? Él no conocía la ciudad, él nunca había visto personas, él nunca había visto el cielo, los árboles, las estrellas, al ser humano. Él no conocía nada, pero cuando fue obediente a Dios, el cielo se abrió para su casa. Alaba al que vive. Alaba al que vive, iglesia. Alábale, alábale, alábale. Alaba al que vive, iglesia, en tu casa. Alaba al que vive, alábale. Y me pregunto, ¿por qué muchos no quieren lavarse en Jesús? ¿Por qué muchos no queremos lavarnos en su agua? Te pongo un mapa, como me encantan a mí los mapas, y me encanta saber de dónde a dónde era, y por qué, y cuánto tiempo, y todo lo que pasó. Mira, no estaba cerca el estanque de Siloé. Allá está el templo arriba, que posiblemente, como lo querían apedrear a Jesús, por ese lugar andaba Jesús. Y ahí se encontró al ciego. Y ese estanque lo había construido el rey Ezequías para llevar agua por abajo cuando andaban siendo cautivos. Y eso era el enviado, enviar agua. De Giló se llama enviar agua, enviado del Padre a la tierra para sanar nuestra vida, para dar vista al ciego. Él es Jesús de Nazaret. Pero aquí Dios me enseña: hay que caminar al enviado, hay que ir a Jesús. La vez pasada, si te acuerdas o lo viste en mensaje, espero que sí, el hombre noble caminó de Capernaum a Caná. Caminó buscando ayuda en Jesús, y su hijo fue sanado. Ahora este ciego camina al enviado y es sanado. Oh, gloria al Padre. ¿Cuántos caminamos hoy a Jesús para ser sanados? Hay que ir al estanque. Bautízame, Señor, y lléname con tu presencia, Dios. Era un camino bastante largo. ¿Quién lo llevó? No sé. Alguien lo ha de haber llevado. O como muchos ciegos se sabían el camino al templo. No sé, la Biblia no lo menciona. Pero lo que Dios aquí me enseña hoy es muy profundo, iglesia, y es: todo el que venga ciego, dolido, molido, frustrado, amargado, sediento, debilitado, enfermo, todo el que venga a Jesús en condición de enfermedad, cuando se mete en el estanque del enviado, será sanado.
A lo suyo vino, iglesia. Vino a sanar. Vino a restaurar. Él vino a sanar lo que está enfermo. Ve lo hermoso de Jesús. Ve lo hermoso de su gracia. No sé cuántos quieran doblar su rodilla en casa y decir: gracias, Jesús, por tu sangre. Oh, hay que ir al enviado. Hay que ir al enviado. ¿Y quién es el enviado? Es Jesús de Nazaret. Cuando hay que caminar, no importa, ve a Jesús y busca su rostro y abrázalo y bésalo y desahógate con él. Porque le dijo en Juan capítulo 4, y ya casi, déjame ver cuántos me faltan nada más. Juan 4:4, Juan 13:14 dice: le dijo Jesús a la samaritana, ¿qué le dijo? Todo el que beba de esta agua. ¿De cuál agua, Jesús? Del estanque del enviado. Oh, volverá a tener sed. Le estoy dando un nombre a aquel que quiera vender agua purificada. Póngale el estanque del enviado. Y va a ver cómo esa agua se va a vender, pero por miles de galones. El estanque del enviado está en tu casa cuando abres la Biblia. El estanque del enviado está en tu casa cuando te devoras sus textos. Y le dijo Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice hurra? ¿Quién dice gloria? ¿Quién dice poder y misericordia? ¿Quién dice alabanza al Rey? ¿Quién dice: oh Jesús, eres poderoso, Rey de reyes, majestad suprema? Jesús, su poder en mi vida. Hay que ser obedientes al Rey. Hay que ir al estanque a bañarnos, a meternos en su presencia, para que entonces toda inmundicia, todo pecado, toda ceguera espiritual se va de nuestra vida. La obediencia, iglesia, desató el poder de Jesús en la vida del hombre. Di conmigo: la obediencia desató el poder en Jesús en la vida del hombre. Te pregunto hoy: ¿necesito obedecer a Jesús para que su poder se manifieste en mi vida? Ahora di conmigo: sí, yo necesito obedecer a Jesús para que su poder se manifieste en mi vida. Porque tenía que suceder. Di conmigo la frase: tenía que suceder. Jerry, listo con la canción. Tenía que suceder. Aún no, hijo, espérame, te digo cuándo, más está listo. Al final del capítulo 9, que ya te describí al principio cómo se divide, ojalá lo leas en la forma que te lo presenté. Después de toda la investigación de ir es que esto es poderoso. Porque la gente se acostumbra a ver al pecador ahí, al enfermo ahí. Y cuando ya no vieron al enfermo ahí que pedía limosna, se preguntaron: ¿dónde está? ¿Quién lo sanó? A ver, nació ciego, sí. Vayan y pregunten, cuestionen, investiguen. Era el FBI de Jerusalén. Tienen que investigar quién levantó a ese ciego. ¿Sabes quién fue? El mismo Hijo de Dios, el que está en nuestro corazón. Y después de la investigación, y van con los papás, y me encanta con los papás que le dicen: pues mira, él nació ciego, pero ahora ve. Pregúntale a él, pregúntale al que ya ve. ¿Cuántos en casa ven y pueden dar testimonio que Jesús ha hecho promesas reales en nuestra vida? El matrimonio no veía luz, ahora ve luz. La familia no veía luz, ahora ve luz. El ciego no veía luz, ahora ve luz. Tenía que suceder. Al final del versículo 38 y 39, y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. ¿Ves cómo era un adorador en potencia? Y él dijo: creo, Señor,
y le adoró. Porque me faltó el 37 ahí en Juan 9. Si lees conmigo la pregunta que le hace Jesús en Juan 9:37, le hace una pregunta muy profunda al ciego. Y le dice en el 37, que no lo puse ahí en la pantalla, le dice Jesús al ciego. Le dijo Jesús, pues sígueme desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, mire, es que lo expulsaron de la iglesia al ciego porque fue sanado. Y le pregunta a Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, ahora sí, él dijo que creo, Señor. Y le adoró. ¿Ves cómo era un adorador en potencia? Pues cómo era, nada más el adorador tenía que ver para adorar. No se preguntó quién pecó, quién más. No se preguntó más. Él dijo, ¿quién es para que le vea y crea? Y le dijo, aquí está enfrente de ti. Él es. Y él dijo, creo, y adoró. Y Jesús dijo al final, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para que los que no ven, vean. Pero ¿por qué tuviste que esperar tanto tiempo para sanarlo? Tenía que ser así. Pero ¿por qué me pasas por este desierto? Tiene que ser así. Pero ¿por qué me enfermé? Tenía que ser así. Para que la gloria, la misericordia y el poder se manifiesten sobre tu vida, sobre mi vida. Pero ¿por qué esta pandemia? Tenía que ser así, para que me busques de todo corazón. Para que vayas al enviado y te sumergas hoy en su gracia y en su poder. Hoy quiero orar por tu casa en algo específico. Sé que hay temor, que hay miedo. Y lo dice alguien que lo ha vivido muy cerca. Y a Dios su gloria. A Dios su gloria. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La sangre de Jesús cubre mi vida. Ahora quiero orar por tu casa, para que la sangre de Jesús, el agua del enviado, llene tu vida. Yo no sé qué ceguera espiritual haya en tu casa, pero sí sé que el lodo y la saliva de Jesús están ahí para quitar toda ceguera y decirte, mira, de lo que no es, lo tomo para deshacer lo que es. Y ahora ves en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora la luz cae en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos. Ahora el que no veía, ahora ve. Di conmigo, ahora veo. Y dijo el ciego, ahora veo. Veo todo lo que está pasando. Nunca había experimentado algo así. Ahora veo, Jesús. Tenía que ser así, mi Dios. A tu forma y a tu modo. Alguien dirá, qué Dios tan injusto. Ese hombre pasó 30 años ahí postrado, ciego. Tenía que ser así. Hasta que Jesús pasó y lo vio y se enamoró de la mirada ciega del ciego. Y es que el ciego me lo imagino con sus ojos borrosos, nublados, de nacimiento, oscuros, escuchando la voz del que pasa y sintiendo que algo poderoso iba a pasar en su vida. Voltea y siente y dice, ahí está algo que va a acontecer en mi vida hoy. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Se dejó tocar por Jesús a la manera de Jesús. Se dejó untar el lodo que era vil y menospreciado. Él no sabía qué pasaba. Él simplemente se dejó guiar por el maestro, el rabí. Y ahí está el ciego. Y Jesús le dice, ve al estanque y lávate.
Y él se va al estanque, el enviado, se lava. Y puedo sentir como cuando estaban cayendo los residuos de lodo de sus ojos. Y empezó a abrir sus ojos que antes no veían. Y lo primero que vio fue el agua del estanque. Lo primero que vio fue a Jesús representado en el estanque del enviado. Iglesia, que lo primero que estemos viendo sea el agua de Jesús. Padre, bendice cada hogar y cada familia con tu luz, ¿verdad? Bendice, Señor. Arranca toda ceguera espiritual de cualquier hogar, mi Dios. Quita, Señor, con tu barro, con tu saliva espiritual. Quita, Señor, la ceguera de mi vida. Desaparece la forma incrédula de creer en ti, Señor. Al que cree le dio facultad de tener potestad para vida eterna. Eso es su iglesia, eso es su casa. Esta canción que quiero compartir contigo me la encontré así pasando y estudiando, y se llama Tenía que ser así. Antes de que la ponga mi hijo Jerry, te quiero decir, dile conmigo al Padre: tenía que ser así. Tenía que ser así. Tenía que ser así, Ricardo. Tenía que ser así, Edgar. Tenía que ser así, Odín. Tenía que ser así, Sofía. Tenía que ser así, Rosario. Porque el que se tenía que tomar en cuenta era el de gracia, poder y misericordia. Hoy Dios me dice que se derrame mi gracia, mi poder y mi misericordia sobre los hogares que adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo: creo, y adoró. Escucha en casa esta canción, por favor. Déjame poner la letra. Si me ayudas con la letra, ya les atrás, porque no la puedo poner desde aquí. La letra es hermosa de esta canción. Tenía que, di conmigo esa frase: tenía que suceder como Dios lo había planeado. Di conmigo: tenía que suceder como Dios lo había planeado. Después la última vez que el ciego habla, porque le siguen preguntando quién lo sanó, y le dice, respondió él y dijo: un hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Quién obedece a Jesús como Él quiere ser obedecido? Tenía que ser así, de esa forma. Hoy Dios te dice: tiene que ser así. Escúchame, iglesia, tiene que ser así para que Él manifieste su poder y su gloria.